Hola, brujitas. Bienvenida un día más al lado oscuro de la espiritualidad. Hoy estamos en el capítulo 6, Amor Forzado. Y antes de que nada, para quien no me conozca todavía, soy María, alquimista del alma, canalizadora y creadora de la Escuela Alas del Alma. Y si has llegado hasta aquí, algo me dice que no ha sido casualidad. Este mes de febrero, mientras todo el mundo habla de amor y de San Valentín, yo me he ido a otro muy distinto. Me he traído el lado oscuro del amor, el que no sale en las películas, el que duele de una manera diferente. Hoy vamos a hablar de los amarres, de los de verdad, de los que se hacen en cementerios, de los que dejan huella, de los que enferman, de un caso real que acabó en el hospital y sin que nadie supiera el motivo. Así que, brujita hermosa, ponte cómoda, pon los auriculares y acompáñame. Empezamos. Febrero, el mes del amor, eso dicen, el mes de San Valentín, de los corazones rojos, de los ramos de flores y los mensajes que intentan decir algo que no nos atrevemos a decir en voz alta, pero el amor, cuando se corrompe, cuando se pasa de ser un sentimiento a convertirse en una necesidad enfermiza, cuando alguien decide que prefiere encadenar a otra persona antes que dejarla ahí, el amor se convierte en algo muy distinto. Se convierte en una trampa. Hoy vamos a hablar de amarre. No de los que venden en sobrecitos en las tiendas esotéricas, no de los que prometen resultados en 72 horas por transferencia bancaria. Vamos a hablar de los que se hacen en cementerios, de los que cuestan dinero, de los que cuestan tiempo y algo más que no siempre se puede poner en palabras. Y también de las consecuencias que arrastran, porque siempre la hay, siempre hay consecuencias. Así que este es un caso real, una persona real que acabó en el hospital, que una persona que se estaba pagando sin que ningún médico supiera el motivo, el porqué. Y os voy a contar esta historia como me llegó a mí, tal cual. Pero antes de comenzar con la historia, quiero hacer un breve resumen o un breve recordatorio de lo que es un amarre. ¿Qué es un amarre? Antes, quiero que entendáis bien esto, de lo que estamos hablando cuando decimos amarre, porque la palabra se usa mucho últimamente y se entiende poco. Un amarre es un trabajo de magia dirigido a dominar la voluntad de otra persona, no a atraerla, no a despertar sus sentimientos, sino a dominarla. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia es la que separa la magia del amor de la magia del control. En la tradición popular, en el folclore, en las religiones afrocaribeñas, en el esoterismo europeo, el amor siempre ha tenido su cara oscura. Siempre ha habido quien no quiere esperar, quien no quiere aceptar un no, quien decidía que si no podía tener a alguien libremente, lo tendría de otra manera. Y aquí es donde empieza el problema. Porque cuando fuerzas la voluntad de alguien, no estás creando amor, estás creando una jaula. Y en esa jaula, las dos acaban presos, el que está atado y el que ató. Bien, en el caso que os voy a contar hoy, no hubo uno, sino dos trabajos. Y eso es importante que lo entendáis desde el principio. Un trabajo fue para él, para atarlo, para que no pudiera irse, para que volviera siempre.
Y el otro fue para ella, para la otra persona, para separarlos, para que ella enfermara, para que en el peor de los escenarios ella no estuviera. Así que 2 trabajos, doble intención, doble maldad, porque esto ya no es amor, esto es otra cosa completamente distinta. Bien, pues ahora vamos a la historia. Vamos a empezar por él, por el chico. Es un chico con mucho encanto y muy poca fidelidad, de esos que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo, que tienen una forma de mirar que hace que te sientas que eres la única persona del mundo, hasta que te das cuenta de que esa mirada la reparte entre muchas más. Ellos llevaban casi 2 años, los que fueron trabajados, ellos llevan casi 2 años. 2 años de ida y venida, de reconciliaciones, de promesas, de estas relaciones que no terminan del todo nunca, que siempre tienen un hilo que la une, aunque todo lo demás se haya roto. Ella estaba cegada, completamente, con él. Como pasa a veces, que una persona te nubla el juicio y ves lo que quieres ver, no lo que hay. Pero él seguía escribiendo a otras chicas, con cuidado, con cautela, porque sabía lo que hacía. Y en ese camino dio con alguien muy distinta. La otra. Esa chica no era como las demás. Las demás aceptaban las migajas o se cansaban y se iban. Esta no. Esta decidió que él iba a ser suyo y que si no podía conseguirlo por las buenas, lo conseguiría de otra manera. Y aquí es donde la historia da ya un giro que poca gente esperaría. Porque sí lloró, sí suplicó, sí mandó mensajes a las 2 de la mañana, sí hizo todo eso, pero como eso no resultaba lo que ella quería, lo que hizo fue algo peor. Fue preparar un trabajo de los gordos, de los que no se hacen en casa con una vela o agua de rosa, sino que viajó, buscó a quien sabía hacer estas cosas de verdad, fue a un cementerio y trabajó. Y os recuerdo, doble trabajo, uno para atarlo a ella, otro para destruir lo que él tenía con la otra chica y para que la otra chica enfermara, para que se fuera, para que desapareciera del mapa. Y lo más perturbador de todo esto, pues es que funcionó, parcialmente funcionó. A día de hoy, él sigue con ella, sí, pero él la esconde, no quiere que lo vean juntos. Sigue escribiéndole a otras mujeres porque el trabajo no cambia quién es él, solo lo ata. No puede irse, pero tampoco quiere quedarse. Está atrapado en una relación que no eligió libremente, en una cárcel que alguien construyó para él sin que él lo supiera. Y ahora yo os pregunto, ¿eso es amor? Y él, hasta que no pida ayuda, nadie puede dársela. Así funciona esto. La voluntad tiene que estar de tu lado para poder trabajar. Y la suya, ya no es suya del todo, ¿no? Y os preguntaréis que cómo sé yo todo esto. Pues bien, os voy a contar, porque cuando la otra chica empezó a enfermar, pues alguien la trabajó a ella. O sea, se hicieron consultas, estuvimos con un batalá, que trabajamos con los orisas, y en ese trabajo salió todo. Se trabajó lo que ella llevaba encima, cómo estaba hecho, cómo se lo habían colocado y dónde. Y fue en un cementerio. Y aquí quiero aclararos, los trabajos de cementerio son de los más pesados que existen dentro de la magia. El cementerio es un lugar de poder, sí, pero también es un lugar de muerte. Y cuando invoca esas energías con una intención de daño, lo que sale de ahí es oscuro, muy oscuro. Este tipo de brujos que intervinieron en esto
no son improvisados, son personas que saben lo que hacen, que conocen los protocolos, los materiales, los pactos y que cobran por ello y que no tienen remordimiento. Lo que pusieron sobre ella no era solo un alejamiento, era una condena, era la intención que ella fuese enfermando, que se fuese apagando lentamente, sin que nadie entendiera el porqué. Y eso es lo que os decía antes, esto ya no es amor, esto es querer eliminar a alguien, esto tiene otro nombre. Y quien hizo este trabajo tendrá que cargar con esa energía, tarde o temprano, siempre vuelve. La magia oscura no es gratis, nunca lo es. Eso que os quede claro. Así que os voy a contar cómo empezó la chica. Vamos a la parte de que cuando ella empezó a enfermar y que nadie sabía qué pasaba, ¿vale? Así que ella empezó, pues al principio fue el cansancio, ese cansancio que no se ve ni se va con dormir, ese que se mete en los huesos y no tiene explicación, que te despiertas por la mañana y sigues agotada, que no ha hecho nada y aún así no tiene energía para nada. Ella al principio pues lo achacaba al estrés, al trabajo, a toda la situación que estaba pasando, pues a todo lo que lo achacamos siempre cuando algo todavía no tiene nombre. Y después de todo ese cansancio empezaron las pesadillas. Por las noches no descansaba, le venían imágenes que uno no recuerda bien, pero que la dejaban con una sensación horrible de miedo, con un peso, como que si alguien la aplastara mientras dormía, como si no estuviera sola en la habitación, aunque lo estuviera, sentía algo. Luego, después de pasar por el cansancio, las pesadillas, dejó de comer. No porque no tuviera hambre, sino porque la comida le daba igual, todo le daba igual. Las cosas que antes le gustaban habían dejado de importarle. Su amiga, sus planes, su vida, su familia, así que se fue retirando de todo sin saber bien el motivo. Y entonces ya llegó al cuerpo físico. Ella no podía moverse, estaba sin fuerza ninguna, no podía casi ni hablar, se quedó blanca, no pálida, blanca literalmente, como si algo la estuviera vaciando por dentro. Y después es que empezó a amarillear, es que ese color ese que no es de este mundo, ese que asusta cuando lo ves en alguien, se fue poniendo así que ya empezaron a llevarla al médico, la llevaron de hecho a varios médicos, le hicieron análisis, pruebas, más análisis todavía y todo salía bien, todo estaba perfecto, todo estaba bien en el papel, nada que justificara todo lo que estaban viviendo y menos viendo con sus propios ojos. Así que ¿cómo explica a un médico que tu hija está mal, que se está pagando, pero que ahí está todo bien? ¿O cómo convence a alguien de que hay algo que la medicina no puede ver? Es que no se puede. No había manera. Y ella pues seguía yéndose. Así que en estas situaciones, cuando la medicina ya se rinde, cuando la lógica no da respuesta, la gente empieza a mirar a otros lados. No porque sea crédula, sino porque está desesperada. Y la desesperación a veces te abre puertas que de otra manera nunca habrías tocado. Y así fue como llegamos hasta el padrino cubano, a Batalá. Y os lo cuento, pues fue a través de una tía política de ella, de esas que están un poco por la periferia de la familia, pero que no se pierde ninguna reunión. Y está, resulta que conocía a alguien que tenía un padrino, Orisa, y venía justamente de Cuba estos días a pasar unos días en la ciudad con el familiar de esta tía política. Y la tía pensó que no pierde nada por intentarlo. En el punto ya que estaba, no había nada que perder. Y así fue
como dieron con el padrino. No fue como primer recurso, sino fue como último. Y después de los médicos, después de las pruebas, después de los meses de no saber qué estaba pasando, llegaron a él cuando ya casi no quedaba esperanza. Y él pues la miró, la registró, la consultó y supo. Supo lo que llevaba encima, supo de dónde venía, supo quién lo había hecho y con qué intención. Esas cosas que los orisas revelan cuando quien trabaja con ellos sabe leerlos de verdad. Se hicieron misas, se hicieron limpiezas, se le dieron sus recomendaciones, las que se dan en estos casos, las que piden ellos, y que no son siempre, son fáciles de cumplir. Y ella, en cambio, pues le ofreció su ofrenda, porque en este trabajo el intercambio es sagrado. Das algo para recibir algo. Y después esperaron. Pero no tuvieron que esperar mucho, 2 días. En 2 días estaba perfecta. No un poco mejor, no estabilizada, sino perfecta. El color le había vuelto, el apetito había vuelto, las ganas de vivir habían vuelto. Algo que para los médicos que le habían tratado durante meses no tenía ninguna explicación racional, para su familia tenía toda la del mundo. Así que quiero dejar una reflexión final en este capítulo, y es que el amor no se fuerza, nunca. Lo que se fuerza no es amor, es una ilusión con cadenas. Es una prisión que los dos acabáis habitando, el que ató y el que fue atado, como toda prisión. Acaba destruyendo a quien la construyó, tanto como a quien metió dentro. Y la chica que ordenó este trabajo consiguió lo que quería, aparentemente. Él está con ella, sí, pero no porque quiera estar, porque no puede irse. Y eso es lo que ella quería, un hombre que la esconde, un hombre que sigue mirando a otra, un hombre que está ahí pero que desearía no estarlo. ¿Cuánto tiempo aguanta eso antes de que se quiebre? Y el trabajo que lanzó sobre la otra chica, esa energía no desaparece. La magia oscura no se disuelve en el aire, vuelve. Siempre encuentra el camino de vuelta a quien la envió. A veces de una manera, a veces de otra, pero siempre vuelve. Y eso es lo que hay que entender cuando hablamos de magia negra. No hay actos gratuitos, todo tiene un precio, todo deja una huella, y quien juega con la vida y la salud de otras personas está firmando algo que tarde o temprano tendrá que cumplir. Él sigue atado, la historia no ha terminado. Quizá en algún momento pida ayuda, quizá en algún momento algo se quiebre dentro de él y decida que prefiere la libertad al confort de lo conocido, aunque ese confort sea una jaula. Pero hasta entonces solo podemos observar. Así que, brujitas mías, esto ha sido el episodio 6 del lado oscuro de la espiritualidad. Quiero daros las gracias por estar aquí, por escucharme, por no tenerle miedo a las preguntas que otros prefieren no hacerse, y que si conocéis a alguien que pueda estar pasando por algo parecido, que ya sabéis que esto existe, que hay soluciones y que no están solos. Quiero daros las gracias otra vez por estar aquí conmigo. Nos escuchamos el mes que viene. Cuidaos mucho y cuidad, por supuesto, vuestra energía.